El delito. El delincuente. La mente criminal. Esto es Podcast y Castigo. La ciencia detrás del folclore. ¿Qué dirías si te invita a salir un joven psicólogo de cerca de 21 o 22 años, que además es estudiante de Derecho, muy bien parecido, de ojos azules, cabello ensortijado, sonrisa encantadora, nacido en Burlington, Vermont, Estados Unidos? Es un muy buen esposo, es un muy buen padrastro, muy cariñoso. Solamente tiene un pequeño defecto: le gusta asesinar a jóvenes de cabello oscuro y lacio, con una palanca y pidiendo ayuda. ¿Lo identificaron? Sí. La cita es hoy con Theodore Robert Bundy, mejor conocido como Ted Bundy, aquí en Podcast y Castigo, la ciencia detrás del folclore. You are not guilty. I'm not guilty. Does that include the time I stole a comic book when I was 5 years old? I am not guilty of the charges which have been filed against me. And the allegations? Have you ever physically harmed anyone? Ever physically harmed anyone? No. No. You know, again, not in the context I think that you're speaking of. I'm going to do my best to keep in touch with friends and family who've been so kind and been so good in writing and praying for me, and all those people who contributed so much money in my behalf. A judge in Miami today followed the jury's recommendation and sentenced Theodore Bundy to die in the electric chair for the murder of two co-eds. Bundy is the 136th person under death sentence in Florida. Ed Rabel reports. En este episodio de Podcast y Castigo no quiero repetir lo que muchos de los videos de YouTube ya dicen o lo que ustedes encuentran en Wikipedia fácilmente. Finalmente, esto es Podcast y Castigo, la ciencia detrás del folclore. Pero no puedo dejar la oportunidad, o no puedo dejar pasar la oportunidad, para recordar que Theodore Robert Bundy o Ted Bundy, el asesino o uno de los asesinos en serie más grande de mujeres, estudió psicología, como lo decía hace un momento, en la Universidad de Washington, y estudiaba Derecho en la Universidad de Puyallup, en Tacoma. Y sí, efectivamente, al parecer un joven carismático, un joven muy bien parecido, que según los registros confirmados, asesinó a 36 mujeres. Los expertos concuerdan en que sus víctimas son muchas más, pero estas son las únicas que se han logrado identificar como víctimas de Ted Bundy. Adicional a las que él reconoció, fueron más o menos 33. Con investigaciones, 36. Pero la pregunta que nos surge y que va a hilar este episodio es: ¿qué lleva a ese joven exitoso, a ese joven psicólogo, a ese joven estudiante de Derecho, a ese joven aspirante a político a delinquir? ¿Qué lleva a una persona en su mente que trabaja para decir: hoy voy a matar mujeres? Un día antes de su muerte, la cual fue el 24 de enero de 1989, cumpliendo la pena de muerte en la silla eléctrica, Ted Bundy intentó dar respuesta a esa pregunta que nos estábamos planteando. ¿Qué lleva a una persona aparentemente normal a asesinar a 36 mujeres? Él culpó a la pornografía. Muchos dicen que como una forma o una treta para evitar esa pena de muerte. Sin embargo,
dentro de esas explicaciones que él daba, él decía que el ser un consumidor habitual de pornografía, violenta por demás, lo llevó a generar fantasías en su cabeza. Y él decía que esa pornografía cada vez tenía que ser más dura, más fuerte, más violenta, más explícita. Y cada vez que te vuelves consumidor como consumidor de droga, decía Bundy, necesitas una droga cada vez más fuerte. ¿Qué habrá más allá? Era la pregunta que lo llevaba a él. ¿Qué hay más allá? ¿Cómo puedo sentir mayor excitación? ¿Cómo me puedo sentir mejor? Y fue escalando hasta cuando él mismo dice, ¿qué hay más allá? En sus palabras textuales, Robert Bundy nos dice, contribuyó la pornografía violenta y formó o moldeó una conducta violenta, llena de fantasías, un proceso de pensamiento que llevó a que se diera una especie de separación de entidades dentro de mí. Este tipo de pornografía se convierte en una adicción, como otras clases de adicciones, y empiezas a buscar cosas más potentes, más fuertes, más explícitas, que generan cierta excitación, y llega un punto donde la pornografía se queda corta o no es suficiente, y llegas a un punto en el que empiezas a preguntarte si puede haber algo más allá. El clic. Ted Bundy decide ingresar después del colegio a la Universidad de Washington a estudiar psicología. En esta universidad conoce a Diane Marjorie Jean Edwards, quien finalmente sería, según los registros, como su primera novia, su primer gran amor. Diane, siendo de una clase alta, acomodada, quería claramente no solo que su novio fuera muy apuesto, sino que además tuviera aspiraciones. Ahí empieza el conflicto. Diane, al ser tan hermosa y de esa clase alta a la que quería pertenecer Theodore Robert Bundy o Ted Bundy, genera o saca a flote esas inseguridades que tenía el joven Ted, llevándolo a la celotipia. Pero Diane finalmente decide terminar esa relación con Ted Bundy por ese mismo problema, porque decía que él no tenía aspiraciones, que él no quería ir más allá, que él no iba a lograr nada. Esa ruptura con ese gran amor que sentía Ted por Diane lo dejan destrozado, lo dejan desolado. Lo llevan a la depresión absoluta, pero no una depresión y ya, sino a una necesidad de venganza, a una rabia, un deseo de venganza incontrolable. Hasta ese momento, con 27 años de edad, no se registra ningún tipo de delito cometido por Ted Bundy. Algunos estudiosos, algunos investigadores indican que probablemente cuando él tenía 14 años pudo haber cometido el asesinato de un menor de 8 años. Esto no ha sido confirmado. Luego entonces, en la parte oficial, lo único que sabemos es que Ted Bundy hasta sus 27 años era virtualmente un psicólogo, virtualmente exitoso y que estaba dando sus primeros pasos en la política. Momento en el cual le rompen el corazón y lleno de rabia, lleno de deseo de venganza, sale a cometer su primer delito. El despertar de la bestia. Entonces, a sus 27 años de edad, el 4 de enero de 1974, poseído por un deseo de venganza, un rencor, una rabia incontrolable, una sensación de impotencia, pero con la necesidad clara de volver a tener el control, entró a la habitación de la joven universitaria Johnny Lance, de tan solo 18 años. La golpeó con una barra de hierro y la violó para dejarla ahí, tirada, creyéndola muerta. Finalmente no se habla o no se dice que Johnny Lance haya sido víctima de homicidio, pues ella no se murió, pero vivió el resto de su vida con daño cerebral. Ella no recuerda o no recordó nunca nada del ataque y su vida claramente nunca fue la misma. Pero ese día se despertó
la bestia. Sus víctimas. El reinado del terror, iniciado el 4 de enero de 1974, dejó 15 víctimas en el estado de Washington, 6 víctimas en el estado de Florida, una víctima en el estado de Idaho, 3 víctimas en el estado de Oregon, 8 víctimas en el estado de Utah, una víctima en el estado de Vermont. Las víctimas de Bundy, que oscilaban entre los 14 y los 26 años, en un total de 36. Recordamos a Johnny Lance, a Linda Ann Haley, a Donna Gale, a Susan Rancourt, a Brenda Baker, a Roberta Parks, a Brenda Ball, a Georgian Hawkins, a Janice Ott, a Dennis Naslund, a Karen Campbell, a Julie Cunningham, a Dennis Oliverson, a Melanie Cooley y a Shirley Robertson, solamente por mencionar las víctimas del estado de Washington. El modus operandi de Ted Bundy. Creo yo que era una forma de operar bastante sencilla, de pronto ingenua, pero lastimosamente altamente efectiva. Aprovechándose de su carisma, aprovechándose de su encanto, él se acercaba a las jóvenes simulando tener una lesión en un brazo y necesitando guardar algunas cosas en su vehículo, en su carro. Pedía la ayuda con su sonrisa encantadora y Bundy aprovechaba para golpearlas con una palanca de hierro. Las llevaba a un lugar apartado en donde procedía a realizar los actos más inimaginables posibles, desde necrofilia, canibalismo, hasta descuartizamientos. Las mujeres atacadas por Bundy concordaban con el perfil de su exnovia, aquella que lo dejó en la Universidad de Washington, cabello oscuro, largo, lacio, quien por cierto también concordaba con el perfil de su madre. La captura de Ted Bundy. El 16 de agosto de 1975, Bob Hayward, oficial de policía, cuando terminaba su ronda, fue notificado de un extraño vehículo marca Volkswagen que se encontraba merodeando por el vecindario. Fue a buscar el auto Volkswagen y lo encontró parqueado al frente de una casa en la cual sabía que las personas que lo habitaban no se encontraban porque estaban de vacaciones. Sin embargo, sus 2 hijas adolescentes estaban en la casa. Cuando Hayward se le acercó al vehículo, Bundy le dijo: "Estoy perdido", pero Hayward no lo tomó en serio y al hacer una requisa rápida al vehículo encontró unas pantimedias, encontró un pasamontañas, encontró un picahielos y encontró unos guantes. Esto fue suficiente para detener a Ted Bundy por primera vez. La patología de Ted Bundy. Pero, amigos, finalmente, ¿cuál era la patología de la que sufría Ted Bundy? Pues todos sabemos que matar a 36 mujeres no es una conducta normal, de una persona de la que llamaríamos normal. En un primer momento se habló de que Ted Bundy sufría o padecía o tenía una patología maníaco-depresiva. En otro momento, la misma psiquiatra que lo valoró indicó que tenía un problema de personalidad múltiple, para finalmente diagnosticar a Ted Bundy como un psicópata, es decir, sufría de una psicopatía. Debemos recordar que una de las características principales de Ted Bundy, cuando le hicieron su examen psiquiátrico, psicológico, el cual duró, por cierto, 7 horas, decía que Ted Bundy no expresaba ningún tipo de remordimiento por los delitos cometidos. Básicamente, él no sentía nada. Era una persona narcisista y egocéntrica, algo más que adicionarle a esas características para el diagnóstico. El manual DSM-4 de psiquiatría establece 10 trastornos de la personalidad.
Estos son el trastorno esquizoide de la personalidad, el trastorno paranoide de la personalidad, el trastorno esquizotípico de la personalidad, el trastorno antisocial de la personalidad, el trastorno límite de la personalidad, el trastorno histriónico de la personalidad, el trastorno narcisista de la personalidad, el trastorno de la personalidad por evitación, el trastorno de la personalidad por dependencia, el trastorno obsesivo-compulsivo de la personalidad, el trastorno de la personalidad no especificado. Quiero informarles, quiero decirles, me voy a permitir leer porque no quiero incurrir en ningún tipo de imprecisión precisamente en esta parte, porque considero que esta es la parte más científica del episodio, y esto es Podcast y Castigo, la ciencia detrás del folclore. El manual DSM-4 nos indica que los sujetos con trastorno antisocial de la personalidad frecuentemente carecen de empatía y tienden a ser insensibles, cínicos y a menospreciar los sentimientos, derechos y personalidades de los demás. Pueden tener un concepto de sí mismos engreídos y arrogantes, pensar que el trabajo normal no está a su altura, o no tener una preocupación realista por sus problemas actuales o futuros, y pueden ser excesivamente tercos, autosuficientes o fanfarrones. Pueden mostrar labia y encanto y ser muy superficial y volubles, de verbo fácil. Por ejemplo, utilizan términos técnicos o una jerga que puede impresionar a alguien que no esté familiarizado con el tema. La falta de empatía, el engreimiento y el encanto superficial son características que normalmente han sido incluidas en las concepciones tradicionales de psicopatía. Acabamos de leer ese concepto del DSM-4. ¿Recuerdan lo que habíamos dicho sobre el diagnóstico de Ted Bundy y cómo él no sentía ningún tipo de remordimiento o ningún tipo de empatía? Cómo él era una persona narcisista, engreída y que se creía más inteligente o superior que los demás. Puntualmente, la psicopatía, como lo define el DSM-4, Manual de Psiquiatría, es conocida técnicamente como un trastorno o como trastorno antisocial de la personalidad o trastorno disocial de la personalidad, el cual es un patrón de desprecio y violación de los derechos de los demás, que comienza en la infancia o en el principio de la adolescencia y continúa en la edad adulta. El trastorno disocial implica un patrón repetitivo y persistente de comportamiento en el que se violan los derechos básicos de los demás o las principales reglas o normas sociales apropiadas para la edad. Los comportamientos característicos específicos del trastorno disocial forman parte de una de estas 4 categorías: agresión a la gente o a los animales, destrucción de la propiedad, fraudes, hurtos o violación grave de las normas. Ted Bundy asesinó a 36 mujeres, violó a 36 mujeres y creyó que nunca iba a ser capturado. Y cuando fue capturado, creyó que nunca iba a ser condenado o encontrado culpable. Ustedes sacan su propia conclusión: ¿psicópata o no psicópata? Theodore Robert Bundy fue condenado a la pena de muerte en la silla eléctrica por el homicidio de Lisa Levy y de Margaret Bowman el 24 de julio de 1979. Al gran jurado del Estado solamente le tomó 6 horas y media de deliberación. El 24 de enero de 1989, Ted Bundy fue ejecutado en la silla eléctrica. Fue declarado muerto a las 7:16 de la mañana. Ted Bundy tenía 42 años. Y bien, amigos, esto ha sido todo por este episodio, el cual espero que haya sido de su completo agrado. Espero con ansias sus comentarios. Espero con ansias sus sugerencias. ¿Qué tema trataremos en un siguiente episodio? Dejen sus comentarios y los tendremos en cuenta y les responderemos. Quiero enviar un fuerte abrazo a Elkin Sanabria de Hapkido CK,
Amigo, muchas gracias por tu sintonía. A María Evelyn Kisberg Quispe, no me pusiste en los comentarios de qué ciudad me estabas escribiendo, pero me alegra mucho que nuestro video sobre la protesta social te haya sido de utilidad, haya servido para tu tarea. Déjanos tus comentarios. Te mandamos un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo para la familia Luna Blanco y para la familia Luna Silva. Familia, los quiero mucho. Mario Vergara, como siempre, gracias por estar ahí. Y para nuestros amigos de Audica Studio, muchísimas gracias por el apoyo. Como siempre, nada de esto sería posible sin ustedes. En la cámara y en las luces, Viviana Pulido. En los comentarios, Sofía Luna. Libretos, dirección general y presentación, su servidor, Jonathan Sebastián Luna Blanco, magíster en Sociología y Política Criminal. Hasta la próxima. There's nothing I can do. You are not guilty. I'm not guilty. Esto es Podcast y Castigo, la ciencia detrás del folclore.